Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos avanzado, hoy iniciamos conversación porque ya nos acompaña con la consejera portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González. Muy buenas tardes. Hola, buenas Ariagona, tardes. y muy bienvenida en una Muchas nueva ocasión. gracias. Muy bienvenida. Bueno, hablaremos de muchos asuntos, que es lo que solemos hacer siempre, pero inevitablemente unos nos ocuparán más tiempo que otros, y yo por actualidad sí que es cierto que me gustaría comenzar pues básicamente con la última de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa, que ha conllevado bastante polémica y lo más importante, que mantiene preocupado a muchas familias de la isla de Lanzarote. Estoy hablando del tema del hospital insular, Ariagona. Lo comentábamos ayer en tiempo de tertulia política, independientemente de un poco las diferentes versiones y demás que hemos escuchado por parte de los diferentes partidos políticos, si no me corriges, hemos sacado, digamos, un punto común, que es que todos están de acuerdo en que el hospital insular necesita una reforma en este caso. Dicho esto, creo que el Partido Socialista no está de acuerdo con cómo se ha gestionado todo hasta el hecho de llegar a esa conclusión, el hecho de decir que necesita esa reforma, ¿no? Vamos a ver, lo que nos preocupa a nosotros es que, por supuesto que necesita una reforma, eso es evidente, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que se tiene que reformar, pero lo que pasa es que no tenemos un cronograma, ni tenemos una partida presupuestaria. Y al no estar esas dos cosas, todo apunta a que ese hospital va a desaparecer. Se reformará, pero ¿para qué? Es lo que no se sabe. Y no hay ninguna partida presupuestaria en los gobiernos en el presupuesto del Gobierno de Canarias que diga que se va a reformar y que se va otra vez a abrir como hospital insular. Y esa es nuestra preocupación, que escondiéndose una reforma necesaria, ese hospital de referencia en Canarias y en España desaparezca, porque es el único hospital geriátrico existente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es, si no recuerdo mal, uno de los 53 centros en los que se imparte docencia en geriatría en España. Ese hospital cumple en nada 75 años y es una lástima que todo ese potencial humano, ese potencial también de conocimiento en el ámbito de la geriatría desaparezca. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, y no solo nos preocupa a nosotros, sino también lo preocupa a los trabajadores que lo han denunciado y se han puesto en contacto con distintas formaciones políticas, y por supuesto también a los usuarios. No podemos olvidar que eso es un espacio de mucha calidad. No es lo mismo que mis abuelos, porque ya no están, pero cuando mi abuela estuvo en ese hospital, salía a pasear con la silla de ruedas y podía llegar hasta el charco y disfrutar de un entorno tranquilo, un entorno agradable. No es lo mismo eso que mirar a la ITV. No tiene nada que ver. Y a nosotros lo que nos da mucha lástima y pena es que un centro de esa referencia, con ese potencial, con esa trayectoria de ayuda a muchísimas familias de Lanzarote, no tenga ni un cronograma ni una partida presupuestaria en la que nos aseguren que va a seguir siendo un hospital. Porque yo aquí recuerdo el discurso de investidura del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, que dijo que ese hospital sería un centro sociosanitario. Claro, es que justamente eso por ahí iba a preguntarle, ¿no? Porque claro, la gente que nos escucha dirá, que lo tengan un poco más complicado los que están desde fuera escuchando las diferentes versiones y demás para obtener una respuesta, puede ser, porque es un poco más complicado acceder y demás. Pero entre oposición y grupo de gobierno, digo yo que el contacto debería de ser más directo. Entonces, yo le iba a preguntar justamente eso. ¿Han preguntado ustedes directamente, oye, ¿va a desaparecer el hospital insular? ¿Cuáles son las intenciones que se tienen? ¿Y han obtenido una respuesta? Lo han hecho mis compañeros en el Parlamento de Canarias, preguntándole a la consejera del ramo. Los diputados socialistas canarios lo han preguntado, y también es cierto que lo han preguntado los diputados de Nueva Canarias. No ha habido respuesta, ni en un sentido ni en el otro. Y cuando no hay respuesta ni en un sentido ni en el otro, pues bueno, pues nos preocupamos y saltan todas las alarmas. Porque reforma, por supuesto, digo, ¿cuánto tiempo va a durar esa reforma? ¿Cuánto va a costar esa reforma? ¿Dónde está el proyecto de la reforma? Porque ya van a desaparecer un par de servicios del hospital, como son el laboratorio, va a desaparecer ya. Entonces, ¿cuándo lo van a volver a abrir? Porque ¿recuerdas el tanatorio municipal? También se cerró porque le hacía falta una reforma y no cumplía con la legislación. Ahí sigue cerrado. Entonces, esa es la manera de ir desmantelando servicios sin que la ciudadanía se dé cuenta.
decir que hay que reformarlo, que es completamente cierto, pero después no está la continuación. Y la verdad es que es lamentable por un servicio que funciona muy bien en la isla de Lanzarote, que tenemos un hospital especializado en eso, que todos nos vamos a morir. Y afortunadamente todos podamos pasar por un centro como ese, en que nos atienden de forma humana y con la gran calidad del servicio que prestan todos los especialistas sanitarios que trabajan en él. ¿Usted cree que se han excedido, o que se han adelantado o que han sido alarmistas? Dicho de otra manera, bueno, de otra manera es lo que las palabras que ha mencionado el grupo de gobierno y de lo que le han acusado a ustedes. Yo creo que si uno pregunta, si uno se estudia los presupuestos, ve que no hay partida para eso, si uno habla con los trabajadores y están diciendo, oye, esto está pasando, y si uno pregunta a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y no obtiene respuesta, pues yo creo que tienen que saltar todas las alarmas, y no solo que lo pregunte la oposición, sino que también se pregunte la ciudadanía de la isla qué es lo que va a pasar con ese hospital, y que den respuestas claras, con un presupuesto claro, con un cronograma claro. Pero es que no hay nada de respuesta, o sea, estamos en una incertidumbre que es en cierta forma peligrosa para el futuro de ese lugar, ¿no? Y el futuro de ese lugar es nuestro futuro. Es que en cuestión de sanidad no podemos olvidar que no hay ningún sitio donde nos vayan a cuidar mejor que en la sanidad pública en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Y en esa etapa a la que afortunadamente llegaremos todos, los servicios son esenciales. No es lo mismo estar en un geriátrico que está al lado del mar, o en este caso al lado del charco de San Ginés, que estar en un geriátrico que forma parte de un hospital general, que lo único que se ve son habitaciones sin espacios libres en los que puedas salir a pasear y estar, digamos, en un ámbito que te ayude a no perder la noción del tiempo, porque todas estas cosas pasan cuando uno se hace mayor. Yo creo que también a veces la sociedad no es consciente que todos vamos a acabar en un sitio como si es que llegamos, si somos tan afortunados de llegar, ¿no? Entonces esa realidad nunca la queremos tener presente, vivimos de espaldas a la muerte, eso es una realidad de la sociedad humana. Y los servicios sanitarios, en este caso la geriatría, es lo único que nos va a dar seguridad. ¿Ustedes tenían presente toda esta situación, Ariagona? Lo comento porque se ha dicho que hay unos informes que están desde 2019 y que efectivamente pues comunican o trasladan que este hospital necesita una reforma. ¿Ustedes esto lo tenían presente? ¿Tenían actuaciones previstas para ello? Claro, este hospital necesita una reforma, los informes eran del 2019 y necesita una reforma yo creo que de antes, no del 2019. Vamos. Yo creo que ahí no cabe la menor duda. Ojalá no nos hubiesen tocado las circunstancias que nos tocaron, pero es que el 2019 saltó una pandemia a nivel mundial y la verdad es que a veces repetir lo mismo, pero es que es necesario saberlo, las circunstancias fueron completamente distintas y con el tiempo que tuvimos y la realidad que llegó, fuimos capaces de dotar a la isla de Lanzarote de dos servicios básicos que no tenía, la unidad de radioterapia y la unidad de hemodinámica. De 20 y pico años de gobierno de Coalición Canaria, en el gobierno regional, esos dos servicios nunca se implantaron en Lanzarote y el Partido Socialista consiguió hacerlo en 4 años con 2 años de pandemia. No pudimos llegar a más. Ojalá nos hubiese dado tiempo de más, pero el balance que hago es positivo con la realidad que nos tocó vivir. Esos dos servicios que eran esenciales, por fin los tenemos en la isla de Lanzarote y no fue por la gestión de Coalición Canaria. Hombre, la verdad es que en esos tiempos es que, claro, a una le vienen sin quererlo imágenes a la cabeza y es verdad que lo que veíamos, especialmente en residencias de mayores y demás, al final lo que se trataba era de salvar las vidas de las personas que estaban ahí dentro. Pero bueno, es así y evidentemente yo lo comentamos ayer en la tertulia y creo que viene muy bien al final a quienes nos escuchan, ¿no? Que se debe hacer, pienso, autocrítica por parte de todos, porque como bien decimos, para que requiera de una reforma esto es de hace muchísimos años, muy probablemente. Veremos qué es lo que ocurre con el insular, seguiremos el caso muy de cerca, insisto, porque hay muchas familias preocupadas y siempre decimos lo mismo, el tiempo da y quita razones y veremos si efectivamente se va a mantener y se realiza esa reforma. Hablamos de los presupuestos del Gobierno de Canarias, que además están, como ya sabemos, debatiendo y demás, están justo ya en esos últimos momentos, digámoslo así, y ustedes han insistido y siguen insistiendo, Ariagona, en que Lanzarote y La Graciosa quedan en muy mal lugar en estos presupuestos. Sí, somos la 6ª isla en inversión de todo el archipiélago. ¿Y por qué parece que no? Porque es que nos han hecho lo mismo que hicieron en el 2024, poner partidas que son para toda Canarias, colocarlas en el presupuesto de Lanzarote para que parezca que así tenemos una inversión mayor, cosa que es completamente falsa. Nos han puesto una partida de 5 millones y de 1,5 millones para, a ver si consigo recordar las palabras exactas,
para prever los riesgos forestales. Riesgos forestales en Lanzarote. Estos drones que van a colocar empezarán a chocarse unos con otros en el bosquecillo, porque es que no tenemos árboles para riesgos forestales. Esa partida es para toda Canarias, donde sí hay riesgos forestales, pero la ponen en la isla de Lanzarote y de esa forma nos engañan. Pasa con esa partida, pasa con un par de partidas más también del mecanismo de recuperación y transformación y resiliencia, que son partidas para todo el archipiélago, pero las colocan en la isla de Lanzarote, convirtiéndonos en la 6ª isla en inversión. Ya nos lo hicieron la vez pasada, ¿no? Y luego también vuelven a hacer lo mismo que en el 2024, ponen una disposición adicional para las obras en infraestructuras hídricas que puedan ser necesarias para la isla de Lanzarote, pero resulta que durante el 2024 el Cabildo de Lanzarote no le solicitó al Gobierno de Canarias ninguna obra en infraestructura hídrica. Entonces es como engañarnos, o sea, engañarnos todo el tiempo a la hora de colocar un dinero que no es real, que es ficticio y que deja, la realidad nos deja a la isla de Lanzarote en el 6º lugar. Claro, es que justamente iba a preguntarle que, claro, porque siempre que hacemos la pregunta, la misma que le acabo de hacer, a quienes gobiernan, aunque sea aquí en Lanzarote, siempre me hablan de que son al menos unos presupuestos realistas, es decir, que todo lo que está pintado están seguros de que se va a poder ejecutar y que no va a quedar dinero en el aire, que sobre, digámoslo de alguna manera. Entonces, claro, yo pregunto, ¿qué parte de culpa tiene el propio gobierno de Canarias y qué parte de culpa tiene quienes gobiernan aquí en la isla de Lanzarote? Porque si se supone que el problema está en que no se han presentado más proyectos y que lo que está es lo que se puede ejecutar, quizás es que hemos sido poco ambiciosos, no lo sé. Poco ambiciosos desde luego. Desde aquí. Sí, poco ambiciosos de Lanzarote desde luego que hemos sido. Solamente un ejemplo, la bonificación al combustible que tienen las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. En este presupuesto 2025 tampoco hay bonificación al combustible para la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Hemos sido muy poco ambiciosos desde aquí. El presidente del Cabildo, que es compañero de partido del presidente del Gobierno de Canarias, pues parece ser que no se da cuenta que Lanzarote y Fuerteventura están siendo discriminadas, han sido discriminadas con esta bonificación que tiene una serie de islas en el archipiélago y otras no. Eso por un lado. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del Palacio de Congreso? ¿Dónde está la partida presupuestaria para hacer el Palacio de Congreso? No está, ni se la espera. Han dicho que es posible que se incorpore y demás, ¿no? Porque en teoría el compromiso del Palacio de Congreso sigue estando en cada una de las promesas de quienes gobiernan. Y seguimos sin Palacio de Congreso. El compromiso está, pero esta vez no tenemos ni partida presupuestaria. En otras ocasiones hemos tenido partida presupuestaria, ahora ni siquiera hay partida presupuestaria. ¿Dónde están las carreteras que hacen falta? Yo sigo esperando a ver qué ocurre con la famosa LZ5. Esa carretera que Osvaldo Betancor se comprometió a llevarla al Consejo de la Reserva de la Biosfera y ver si era un soterramiento o era la circunvalación de Playa Honda. ¿Dónde está esa carretera? No está, era importantísima. ¿Dónde está el desdoblamiento de la LZ40? O sea, hay una serie de inversiones que no están en el presupuesto del Gobierno de Canarias. Centros sociosanitarios no están. Entonces uno dice, pues sí, desde Lanzarote se ha sido muy poco ambicioso. Y desde el Gobierno de Canarias lo que han querido hacer es engañarnos, colocándonos partidas que no vamos a ejecutar nunca, como por ejemplo la de la vigilancia forestal. Sin embargo, ellos dicen siempre, bueno, también es un poco lo habitual, ¿no? Pero siempre dicen que por mucho que ustedes quieran decir que tenían más proyectos y más dinero, al final ese dinero sobraba y que por eso no tenía sentido tenerlo en esos presupuestos iniciales. No se invertía, no se terminaba de invertir. Es curioso, ¿no? Porque ellos no tienen ni proyecto ni dinero. Si esa es la acusación que hacen ellos al gobierno anterior, al Pacto de las Flores y al Partido Socialista, proyectos teníamos y había dinero, luego no se ejecutaban, pero es que ellos no tienen ni proyectos ni tienen dinero. Esa es la realidad. Y vuelvo y repito, con la situación que tuvimos en Lanzarote, hasta hicimos, y me pongo 2 ejemplos, radioterapia, porque son justo los que acabo de poner, y hemodinámica, 2 servicios que antes no existían. El tema del agua, Ariagona, que lo has mencionado, un poco, que hay ciertas partidas, pero que bueno, que en fin, no terminan de convencer por ciertos motivos, pero aquí por lo menos parece que va a ir hacia adelante el tema de la emergencia hídrica. Ustedes siguen insistiendo, y lo comentamos en tertulia el otro día, que no termina de convencerles este asunto. Y quiero preguntarle también por eso, por cómo cree que va a terminar también el dinero que se nos va a dar, a ofrecer, y los proyectos que puedan haber o no para paliar esta situación. Es que con la emergencia hídrica nos están engañando.
Y nos están engañando, porque para agilizar procedimientos administrativos no es necesaria una emergencia hídrica, es necesaria utilizar la ley de contratos del sector público. Entonces, si se quieren agilizar procedimientos, se utiliza esa ley. No tiene sentido declarar una emergencia hídrica cuando la primera vez que llega Osvaldo Betancourt al gobierno de Cabildo, en julio del 2023, ya dice que la isla está en emergencia hídrica. Y 1 año y 4 meses después va a declarar una emergencia hídrica. Yo, según el diccionario de la Real Academia Española, emergencia es algo que tienes que, digamos que tienes que enfrentar inmediatamente. E inmediatamente es 1 día, 2 días, 1 semana. No es 1 año y 4 meses después. Es que nos están engañando. Y lo que me molesta soberanamente es que nos tomen por estúpidos, en el sentido de que intenten vendernos una emergencia hídrica como, digamos, como una cortina de humo, cuando lo que no hacen es dar solución al problema. ¿Que tienen que agilizar procedimientos para que las contrataciones sean más rápidas? Muy bien, háganlo, con la ley de contratos del sector público. Y tampoco permite la emergencia hídrica, perdona Ariagona, acceder a determinados dineros, financiación, que no se pueda acceder de otra manera, que es otro de los argumentos que han puesto sobre la mesa. Tampoco, si el gobierno de Canarias realmente está comprometido con la isla de Lanzarote, pone partidas presupuestarias para la isla de Lanzarote. Por ejemplo, nosotros en nuestro mandato firmamos convenios con Aquaes para mejorar la depuración en la isla de Lanzarote de obras que se van a realizar durante este mandato. Es decir, si se explica, si se sabe lo que hay y si hay colaboración en la administración, el dinero llega. Ahora, lo que es curiosísimo que es que en estos años y 4 meses Osvaldo Betancourt no le haya solicitado al gobierno de Canarias ninguna obra en infraestructuras hidráulicas. ¿Dónde está la emergencia? Es que me da vergüenza que nos estén engañando. Es que yo le quiero preguntar justamente por eso también, si le consta que hay proyectos, porque claro, estamos hablando mucho de emergencia hídrica o de si no, pero si no hay proyectos ni con emergencia hídrica ni sin emergencia hídrica. Según el consejero me ha comunicado, me ha dicho que sí, que están ahí, pero yo insisto, entiendo que por mucho que sean oposición habrá un contacto más directo y en fin. Mira, proyectos de nuestra época hay, y los hay redactados y los había en redacción, y habían proyectos que se estaban ejecutando, como por ejemplo la línea norte, la línea de abastecimiento norte que llevaba el agua hasta Aría, ¿no? Hasta el municipio de Aría. Nosotros dejamos redactado una batería de proyectos. Yo entiendo y supongo que el gobierno actual también estará redactando proyectos. Cuando dicen que no habían declarado la emergencia hídrica antes porque no habían proyectos redactados, entonces no lo podían acelerar, es completamente falso. Yo me pregunto qué ha pasado con la línea norte, que debería haber ya llegado a Aría, y todavía no ha llegado. O sea, estaba también redactada la línea oeste. O sea, entonces nosotros teníamos una batería de proyectos que se iban ejecutando con los tiempos administrativos que son iguales. Gobierne quien gobierne. Pero que no digan que no había nada porque es completamente falso. Y que no digan que están declarando una emergencia hídrica ahora porque antes no habían proyectos, porque es completamente falso, es que nos están engañando. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, porque en teoría se supone que en enero está previsto que se apruebe oficialmente esa declaración de emergencia hídrica y sobre todo, y lo más importante, finalmente a qué nos lleva esa declaración de emergencia hídrica. Muy rápidamente, nada, nos hemos quedado sin tiempo, Ariagona, pero nada, 2 minutitos. Creo que es muy importante también el tema de la vivienda, y es verdad que siguen saliendo noticias de que el tema de la vivienda vacacional sigue disparándose en Canarias y aquí también en Lanzarote. Muy breve, ¿qué le parece la gestión que se está llevando a cabo con la vivienda vacacional y con la crisis habitacional en general? Pues yo recuerdo que en mis primeras intervenciones, cuando el gobierno de Canarias dijo que iba a regular la vivienda vacacional, yo fui una de los que lo aplaudí. Además, lo he reconocido públicamente en varios medios de comunicación. Felicité al Partido Popular y a la consejera por ser valiente y acometer el reto de regular la vivienda vacacional. Ahora ya no puedo decir lo mismo. Porque lleva regulando la vivienda vacacional ya también 1 año y 4 meses y todavía no la ha regulado. Y mientras tanto, muchísimas viviendas han salido del mercado del alquiler tradicional para irse al mercado de la vivienda vacacional, y lo que tendría que haber hecho es poner una moratoria que no permitiese que esas viviendas, digamos, habituales se fuesen a las viviendas vacacionales, porque lo único que se ha conseguido es que aumente muchísimo más la cantidad de vivienda vacacional en el mercado y que disminuya muchísimo más la cantidad de vivienda accesible a ciudadanos normales que viven aquí durante todo el año. Entonces, igual que digo una cosa, digo la otra. El gran error ha sido no hacer una moratoria, una suspensión, digamos, de esas dadas de altas en el Registro General Turístico de viviendas vacacionales.
Pues Ariadna González, nos hemos quedado sin tiempo, hemos mencionado así bastantes puntos, unos llevan más tiempo que otros, ya lo sabemos, pero los asuntos más importantes o que más preocupan, digamos, se han puesto sobre la mesa. Muchas gracias y felices fiestas si no la vemos. Gracias a ustedes y felices fiestas también, y a todos los televidentes. Escucha, muchas gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen que enseguida regresamos para completar la jornada, como ya saben, en compañía de compañeros periodistas.